invierte, por eso que el núcleo está más grande. ¿Qué más? Bordes nucleares irregulares, ¿no? Habíamos visto que los bordes ya no son romos, no tienen puntas, son irregulares, se parecen a pasitas, incluso tienen formas geométricas. ¿Qué más habíamos visto? Presencia de nucleolo o nucleolos. El nucleolo puede ser eosinófilo o puede ser, digamos, como lo que estamos viendo, ¿no? Nucleolos claros, ¿no? Como que tuviera, digamos, huequitos en el núcleo, como, digamos, hubiera unos espacios vacíos, ¿no? Eso también se ve. ¿Qué más habíamos visto? Hay núcleos que también son hipercromáticos, ¿no? Son más oscuros. En algunas neoplasias se ve así, en otras no. ¿Qué más habíamos visto? La marginación de la cromatina. Normalmente la cromatina está finamente distribuida, ¿no? Parece que hubiéramos como pintado de un solo color todo canchita, pero cuando hay, digamos, una neoplasia, vamos a ver que la cromatina se pega al borde del núcleo. Entonces eso también es otra característica, ¿no? Una misma neoplasia. Vamos a ver. Otro criterio de malignidad es las mitosis atípicas, tripolares, cuatripolares que se ven, ¿no? Entonces otra característica de malignidad en general. Pero habíamos visto, por ejemplo, que para los adenos vamos a tener algunas características de la estratificación de los núcleos, se pierde la polaridad, es decir, el orden. ¿Qué más habíamos visto? El pleomorfismo, núcleos grandes, núcleos chiquitos. Habíamos visto las estructuras glandulares pegadas, back to back. Habíamos visto la formación de esos huequitos, como los huecos de la primavera, es decir, las critas. Eso lo vamos a ver en las glándulas. Habíamos visto también que en el carcinoma escamoso que se da, veíamos que se pierde la forma de los queratinocitos normales, ¿no es cierto? Los queratinocitos ya no están en un orden, ya no hay basal, ya no hay parabasal, intermedia y superficial paraglucosa, ¿no es cierto? Ese orden se altera. Entonces los núcleos ya no se ve estrato espinoso, no se ve estrato granuloso, todas las células son grandes, irregulares y se ve, ¿no? Núcleo aumentado de tamaño, la cromatina marginada, y por áreas habíamos visto que se veían los núcleos en tinta china, que eran bien oscuros y son característicos de los carcinomas escamosos. Eso también hemos visto las figuras mitóticas, y también habíamos visto para el carcinoma escamoso la formación de las perlas pornos, ¿no? Esas estructuras en las que vemos que hay una maduración irregular, formación de queratina antes que la célula haya madurado. ¿Y cómo lo veíamos? Lo veíamos como unas rosetas, como unas líneas concéntricas más eosinófilas en medio de esos mantos de queratinocitos atípicos. Eso era característico del carcinoma escamoso bien diferenciado. Entonces, yo les había dicho y habíamos visto que para cada neoplasia, fuera de los criterios de malignidad, hay cosas que los identifican. Y algo que me olvidaba, habíamos visto el adenocarcinoma también de colon, y ahí habíamos visto que los núcleos son en tubo de cigarro, ¿no? Alargados, eso también lo hemos identificado, ¿verdad? Entonces, no se olviden, chicos, lo que ya hemos visto, ¿no? La idea es también, ahorita que estamos viendo, quiero que vean que no todas las glándulas son iguales. Siempre tenemos que recordar cuál es la estructura original del órgano. Si en este caso, en el anterior, habíamos visto el útero, recordamos que el endometrio es un epitelio cilíndrico, ¿no? Es un cilíndrico bajo de citoplasma eosinófilo. Eso lo diferencia del epitelio endocervical, que también es cilíndrico, pero más alto, más, y su núcleo o citoplasma es más moradito. Entonces, el del endocervix tiende a ser un morado. En cambio del endometrio, el citoplasma es más rojito y las células son más pequeñas. De esa manera lo vamos a ver. Este es el endometrio, este es el endocervix, ¿verdad? Debajo del epitelio endometrial o endocervical, ¿qué tenemos? Tenemos el estroma. Entonces, ¿qué vamos a ver en el estroma? Fibras musculares lisas, vamos a ver fibroblastos, colágenos, y básicos. En este caso del útero que estamos viendo el endometrio. Debajo del endometrio debemos encontrar miometrio, todas esas estructuras normales. Pero ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando en principio que el endometrio normal debe medir más o menos 2 milímetros. Acá vemos, por ejemplo, que en la lámina ya el endometrio tiene mayor espesor, porque hay esas glándulas irregulares, ¿no? Que había
musculares, que están las glándulas pegadas back to back, que forman las cribas. Entonces, para el endometrio, para el útero, tienen que acordarse que debajo del epitelio directamente tenemos el estroma endometrial, con fibras musculares lisas, fibroblastos, tenemos colágeno, vasitos y terminaciones nerviosas. Entonces, para el útero. Así vamos viendo, y ustedes, si van aprendiendo esas características que le van, digamos, asignando a cada neoplasia, fácilmente se van a poder dar cuenta, pero siempre tenemos que empezar de la anatomía, de la histología normal. Si sabemos cuál es, digamos, la histología normal, fácilmente podemos reconocer cuándo, digamos, estamos frente a un órgano que está alterado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otra lesión. Puedes poner un poquito más al centro, Susana, esto del trabajador. Correr un poquito este espacio claro más hacia abajo. Sí, esto para abajo. Ah, sí, ajá. Ahí nomás. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto una lesión quística, sí o no? Que se veía como un globito, como una bolsita, ¿no es cierto? Y habíamos visto que ese era un quiste de ovario. Y habíamos visto que en esa paciente había un seroso en un ovario y un mucinoso en otro ovario, ¿sí o no? Pues habíamos visto que el seroso, su pared era delgada, adentro no se veía nada, era liso todo, ¿no es cierto? En cambio en el mucinoso habíamos visto las papilas, ¿sí o no? Habíamos visto unas estructuras como unas bolitas hacia la parte interna de la dermatitis. ¿Qué estamos viendo ahorita? Un espacio vacío por acá. Acá tenemos otro espacio vacío, por acá también hay otro, y acá estamos viendo una pared. Entonces, si vemos el corte, digamos, a menor aumento, vamos a poder identificar qué es. Casi siempre en los cistoadenomas tratamos de mandar donde hay los huequitos, y sobre todo donde hay varios huequitos o donde están las papilas, ¿sí? Para que veamos si es que estas papilas, el epitelio está alterado o no. Puede ser una papila simple o puede ser una papila que sea compleja, ¿no? Puede tener, digamos, las dos formas de presentación. Entonces le podemos dar mayor aumento, Susana. Entonces ya hemos visto que aquí hay un espacio y eso corresponde a una pared, ¿verdad? Ya. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo acá parte del epitelio, ¿no? Ahora, los quistes mucinosos, la mayoría, tienen unas subdivisiones. Tienen lo que llamamos nosotros, tienen varios lóbulos. O sea, ¿qué quiere decir? Varias divisiones. En los cistoadenomas mucinosos no siempre vamos a encontrar una cavidad vacía como en el seroso, ¿no? En el mucinoso podemos encontrar varias divisiones, varias separaciones. Por eso que en este corte, por ejemplo, hacia la parte superior habíamos visto vacía, hacia el medio otro espacio y por acá ya la pared. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa pared? ¿Qué creen ustedes que sea este fondo que está acá? Rosadito. También ya les he explicado, ¿no? Cuando se ve así, les dije que es como que yo agarro un papel, lo pinto y sobre ese fondo pongo los elementos celulares. ¿Qué es ese fondo? Es tejido conjuntivo, ¿sí o no? Entonces es tejido conjuntivo lacio. ¿Y qué cosa sería todo esto parejito? Colágeno. Sobre ese colágeno, que forma parte, digamos, del estroma, estamos viendo componentes inflamatorios entre linfocitos, algunos eosinófilos, algunos macrófagos, vemos vasitos por acá, y acá se está proyectando el epitelio. Acá estamos viendo el epitelio, ¿no? Se nota que es, digamos, como una telita que recubre la parte interna, ¿no? La telita viene por acá. Dale un poquito más de aumento, Susana. Pásale a 40. Acá vamos a ver los cilios, ¿ya? Eso también nos va a ayudar a determinar qué tipo de cistoadenoma es.
esta partecita por acá, súbelo un poquito más al medio. No, al revés. Y ahí más o menos. En esta parte, ¿qué estamos viendo? Si ustedes hacen un poquito de esfuerzo, van a ver que las células epiteliales tienen unos penachitos, unos hilos. Pues ¿dónde lo vamos a ver estos hilos? En los histoadenomas serosos. ¿Ya? Porque habíamos visto que los histoadenomas mucinosos tienen un epitelio tipo intestinal, ¿sí o no? Habíamos visto células calciformes que eran las que contribuían a la producción del moco, ¿no? Que tenían los mucinosos. En cambio, los serosos tienen un líquido seroso, a veces amarillento, otras veces translúcido, y el epitelio también es cilíndrico, pero acá estamos viendo hilos, ¿no? De repente se ve un poquito más borroso, pero por áreas ustedes van a ver que sí tienen como unos pedachitos como escobitas. Entonces, esto pertenece a un cistoadenoma seroso. ¿Qué más estamos viendo? Acá por áreas se ve, digamos, estratificación, ¿no? Entonces, en estas lesiones de ovario tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que, digamos, examinar, y cuando vemos varias difusiones, tenemos que mirar esa parte, ¿no? Porque normalmente el epitelio guarda su polaridad, los núcleos están hacia la base, ¿no? Pero podemos encontrar áreas en las que hay estratificación, como acá. Estamos viendo el epitelio que tiene cilios. Entonces, eso nos está orientando hacia un seroso. Pero en los serosos normalmente no se debería ver esto, ¿no? Entonces empezamos a recorrer la lámina y ver los otros cortes, ¿no? A ver cómo están, si se manifiesta con similares características o de repente esos cambios se dan en un solo sitio, ¿no? Por eso es importante que de esas partecitas donde haya divisiones, donde haya como otras formaciones más pequeñitas, quísticas, de ahí se mande para determinar si en algún sitio encontramos algo de malignidad de ese tumor, ¿no? No siempre debemos confiarnos en que macroscópicamente no se ve nada, todo está listo, no siempre de esas partecitas donde nosotros vemos otras subdivisiones, de ahí tenemos que mandar. Tanto en los adenocarcinomas o en los cistoadenomas serosos como en los mucinosos. ¿Cuándo va a ser un carcinoma? Cuando veamos glándulas atípicas, cuando veamos papilas, ahí se va a llamar cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿no? Y va a haber moco, va a haber material mucoide como gelatina dentro de la cavidad del quiste, ¿no? Acá estamos viendo el estroma, que es colágeno, vemos acá linfocitos, vemos que este epitelio tiene cierta estratificación acá solamente en esta parte, no se mete en glándulas, no se mete en estructuras atípicas, entonces esto corresponde a un cistoadenoma seroso, ¿ya? Y ya macroscópicamente ustedes lo han visto aquí, ¿no es cierto? A ver, otra venita. ¿Qué estamos viendo acá? Ahí no me ha dejado sus más. ¿Qué están viendo? ¿A qué les recuerda esto? Este epitelio, ¿qué les recuerda? Están viendo glándulas. Un epitelio que es casi todo de un mismo tono, ¿no? Medio rosadito, con un moradito medio bajito. Y acá estamos viendo unas glándulas. ¿A qué corresponde? Al estómago, al intestino, ¿a qué parte, no? Vean, el tipo de epitelio les va a decir en qué órgano estamos. A ver, pueden diferenciarlo. ¿Se acuerdan cómo en el intestino delgado era con chapa estriada, ¿cierto? Y en el colon teníamos abundantes células calciformes. ¿Qué estamos viendo acá? ¿A qué correspondería? A ver, hagan un esfuerzo. ¿Qué sería? No están viendo de chapa estriada, estamos viendo muy bien ese estómago. O estamos viendo estómago, estamos viendo un corte de estómago y la parte que estamos viendo corresponde bien al cuerpo o bien a fondo. ¿Por qué? Estamos viendo glándulas corporales o fúngicas. Ambas glándulas se parecen, tienen células principales y células parietales, ¿cierto? Las parietales tienen el citoplasma rojito y producen el ácido clorhídrico. ¿Y qué más? A ver,
¿Qué más producen las células parietales? Acuérdense, eso también nos hablaba, a ver qué más. Porque tenemos células principales y células parietales, ¿verdad? ¿Qué producen las principales? ¿Qué producen las parietales? A ver. Ya les he dicho, el ácido clorhídrico, las parietales. ¿Qué más producen? Tienen que saber eso. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Y las otras, las principales de todo. Esa con T. Tienen que borrar. Esas cositas les preguntan cuando están en la formación. ¿Qué mucosa, qué células tienes a nivel del cuerpo y del todo? Rapidito tienen que contestar ustedes. Células principales, células parietales. Las células principales producen tal cosa, las células parietales producen tal cosa. ¿Dónde está el factor intrínseco? Al toque tienen que responder eso. Eso siempre les preguntan cuando están montando. Siempre hay pacientes que en algún grado tienen atrofia gástrica y quieren saber si esa atrofia es o si esa, digamos, tiene que ver con el factor intrínseco. Entonces les preguntan, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, tenemos que ver eso en el estómago. Entonces, una vez que ya hemos identificado el órgano, estamos viendo qué parte del estómago es, este corte corresponde bien al cuerpo o bien al fondo. En esos dos lugares hay esas glándulas principales, con células principales y parietales, ¿cierto? Y vean, mire, el espesor del estómago es grueso. Por eso que en la manoscopía también se ve que es grueso, ¿no? Ustedes han visto en las imágenes que los pliegues son gruesos. Imagínense, el helicobacter llega acá, todas estas células son mucosecretoras, entonces en el estómago tenemos un epitelio mucosecretor. No hay células caliciformes, no hay chapa estriada fuerte. Entonces ese estómago tiene ese epitelio mucosecretor. Estas células producen el moco. Entonces ese moco está acá en la luz del estómago. Entonces ese moco va a hacer que las células parietales, al producir el ácido clorhídrico, no dañen el epitelio, no salen hacia afuera, se mezclan con los alimentos, pero no dañan el epitelio, el ácido clorhídrico. Y es por el mismo moco que producen estas células. Entonces, cuando se mete el helicobacter, ¿qué hace? Destruye, se come el moco. Se come el moco y poco a poco va entrando a las células, ¿no? Primero las células van a hacer metaplasia intestinal. Entonces esa metaplasia intestinal, si continúa la agresión, va a ser, digamos, una displasia, o sea, va a ver el crecimiento desordenado del glándulas, y esa displasia puede ir a un carcinoma in situ primero, es decir, un cáncer dentro del epitelio, y posteriormente, si ya compromete todo el espesor del epitelio, va a romper la membrana basal y se va a meter a la lámina propia. Entonces ahí vamos a estar frente a un adenocarcinoma infiltrante, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pasa, es más o menos cómo varíamos viendo las lesiones que en un inicio empiezan con una metaplasia. Por eso a los pacientes cuando les hacen su endoscopía y ven que hay atrofia, que hay metaplasia, le tienen que dar tratamiento y retirar el helicobacter, ¿no?, que está causando esa lesión. Entonces, luego del tratamiento hay que también continuar haciendo los controles respectivos para ver si persisten los cambios o el epitelio ha vuelto a la normalidad. Si vuelve a la normalidad, el paciente le va a dejar de poner molestia. Entonces, todo eso corresponde a cuerpo, ¿no? Podemos subir un poquito, Susan, para ver qué hay debajo, dónde está la lesión. Siempre queremos, digamos, una neoplasia, tenemos que ver la transición, el cambio entre lo que es lo normal y lo que es lo patológico. Ahí más o menos, ahí. Hasta acá todavía se nota el epitelio moradito, mucosecretor, ¿no? Pero ya estamos viendo, por ejemplo, irregularidades, estamos viendo estos trayectos que parecen laberintos dentro del mismo epitelio. Entonces, desde acá ya está viendo displasia, ya está viendo desorden, esto no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando se toma una muestra, se toma una biopsia y encontramos esto, informamos, no se dice que es una displasia? Si vemos más abajo yendo, corremos el epitelio,
vamos a ver ya las glándulas irregulares y miren, desde acá, en medio del ya diríamos, entrando ya a la submucosa, estamos viendo estas glándulas. Entonces, ¿qué diríamos frente a la presencia de glándulas irregulares atípicas en la pared de la mucosa nasal? ¿Qué diríamos? ¿Qué es un ejercicio? ¿Qué sería? Estamos frente a un adenocarcinoma, ¿qué sería? In situ, infiltrante, ¿cuál sería? Si ya está por acá, infiltrante, ¿cierto? Ya estamos frente a un adenocarcinoma infiltrante. Entonces, el helicobacter nos puede llevar a este tipo de lesión o nos puede llevar también a un linfoma, ¿no? El otro día hemos visto, sí.